Ahora vamos a hablar de la carga formal. La carga formal es una herramienta que utilizamos para determinar cuál es la estructura molecular más estable para un compuesto covalente. Entonces, la carga formal es una aproximación de la carga que tendría el átomo si todos los átomos de la molécula tuvieran la misma electronegatividad. Es decir, si cada par electrónico enlazante de la molécula se compartiera equitativamente entre sus dos átomos. ¿Okay? Vamos a calcularlo. Es igual a la cantidad de electrones de valencia menos el número de electrones no enlazados menos el número de enlaces. ¿Okay? Donde, entonces, valencia menos no enlazado menos enlaces. Para los enlaces, un enlace sencillo es contado como 1, enlace doble como 2, enlace triple como 3. Entonces, en este ejemplo, tenemos el ion cianuro. El ion cianuro está formado entre el carbono y el nitrógeno y tiene un enlace triple. Entonces aquí la carga formal para el carbono es igual a, bueno, carbono tiene 4 electrones de valencia. Podemos ver que en este compuesto hay 2 electrones no enlazados y hay 3 enlaces al carbono por un enlace triple. Entonces, la carga formal para carbono en el ion de cianuro es negativo 1. ¿Okay? Para el nitrógeno, en este compuesto, el nitrógeno, por su posición en la tabla periódica, puedo adivinar que tiene 5 electrones de valencia. El nitrógeno tiene 2 electrones no enlazados y 3 enlaces. Entonces, la carga formal del nitrógeno es 0. Vamos a notar aquí que la suma de la carga formal es igual a la carga total del compuesto. ¿Ok? En este caso, negativo 1. Y para enfatizar, ¿cómo es que yo sé que la cantidad de electrones de valencia para el carbono es 4? Es porque 1, 2, 3, 4. Está en la cuarta cuadrado en su fila. Sí, ustedes van a saber cuál es el tipo de enlace por la cantidad de guiones entre dos átomos. ¿Ok? Entonces, ¿para qué vamos a utilizar la carga formal? Por ejemplo, tenemos 3 estructuras posibles para el compuesto, el óxido de dinitrógeno. Para determinar cuál es el más estable es la estructura que minimiza la carga formal. ¿Okay? Entonces, vamos a calcular la carga formal de cada elemento en el ejemplo abajo. Entonces, el primer nitrógeno
tiene carga formal igual a 5 menos 2 menos 3. 5 electrones de valencia por su posición en la tabla periódica. 2 electrones no enlazados aquí. Y 3 enlaces ahí. ¿Okay? Entonces, primer nitrógeno tiene carga formal igual a 0. Segundo nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Siempre el nitrógeno anda con 5 electrones de valencia. El segundo nitrógeno no tiene ningún electrón no enlazado y tiene 1, 2, 3, 4 enlaces. Entonces, su carga formal es más 1. Para el oxígeno tiene 6 electrones de valencia por su posición en la tabla periódica. Yo veo que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones no enlazados, es decir, que hay 6 puntos alrededor del oxígeno y el oxígeno está formando un enlace. Entonces, su carga formal es menos 1. ¿Ok? Veo que tenemos una estructura neutro y aquí la suma de las cargas formales también es igual a 0. Entonces, por lo menos es posible, pero vamos a ver si es lo más estable posible. Entonces, en este compuesto, el primer nitrógeno, voy a hacerlo en otro color. El primer nitrógeno es igual a 5 electrones de valencia, menos aquí yo veo 1, 2, 3, 4 electrones no enlazados. Y 2 enlaces. Entonces, este tiene una carga formal igual a menos 1. Y tenemos una pregunta que no entiende de dónde vienen esos números que estoy utilizando. ¿Okay? El primer número para calcular la carga formal es la cantidad de electrones de valencia. ¿Okay? Entonces, la cantidad de electrones de valencia menos la cantidad de electrones no enlazados menos la cantidad de enlaces. Entonces, aquí, este primer nitrógeno. El nitrógeno, por su posición en la tabla periódica, tiene 1, 2, 3, 4, 5 electrones de valencia. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo 5 electrones de valencia para el nitrógeno. En esta estructura, este nitrógeno tiene 1, 2 electrones no enlazados, 2 puntos. Entonces, 5 menos 2. En esta estructura, ese primer nitrógeno tiene 3 guiones. Este indica un enlace triple. Entonces, está formando 3 enlaces. Entonces, 5 electrones de valencia menos 2 electrones no enlazados menos 3 enlaces me da una carga formal igual a 0. Para el segundo nitrógeno tiene 5 electrones de valencia siempre, porque es 1, 2, 3, 4, 5 nitrógeno. ¿Okay? Entonces 5 menos, en esta estructura, este nitrógeno no tiene ningún puntito alrededor, entonces hay 0 electrones no enlazados. Este nitrógeno tiene 1, 2, 3, 4 enlaces, entonces aquí tenemos menos 4, resultando en una carga formal más 1 para este nitrógeno. ¿Okay? El oxígeno, por su posición en la tabla periódica, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones de valencia. En esta estructura puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones no enlazados. Entonces tengo aquí menos 6. Y un guión indica que hay un enlace para el oxígeno. Entonces el oxígeno tiene una carga formal igual a menos 1. ¿Okay? En este compuesto,
Ok. Tenemos otra pregunta en el chat. ¿El más estable es el compuesto más neutro en su carga formal o que completa más octetos? Vamos a ver en la próxima diapositiva que la primera prioridad es completar el octeto de cada elemento. Y la segunda prioridad es minimizar la carga formal. Podemos notar en cada uno de esos, por ejemplo, este nitrógeno tiene 2, 4, 6, 8 electrones, porque recordamos que cada guión representa 2 electrones. Este nitrógeno tiene 2, 4, 6, 8 electrones. Este oxígeno tiene 2, 4, 6, 8 electrones. Entonces, en esta estructura, el octeto de cada elemento está lleno. En este compuesto, el primer nitrógeno tiene 2, 4, 6, 8 electrones, octeto lleno. Segundo nitrógeno, 2, 4, 6, 8 electrones, octeto lleno. Oxígeno tiene 2, 4, 6, 8 electrones, octeto lleno. ¿Okay? Entonces, en cada caso, el octeto está lleno. Aquí, 2, 4, 6, 8 electrones, octeto lleno. 2, 4, 6, 8 electrones, octeto lleno. 2, 4, 6, 8 electrones, octeto lleno. Entonces, aquí podemos ver que parte de la razón de que los electrones covalentes son tan útiles es porque los electrones que están compartidos, están utilizados para llenar el octeto de ambos elementos. Pues sí. Entonces aquí, los electrones en este enlace llenan el octeto del nitrógeno a la izquierda y también esos dos electrones pueden estar utilizados para llenar el octeto del otro nitrógeno. Entonces, con el enlace covalente, tenemos mayor estabilidad porque tenemos más átomos con el octeto lleno, con la misma cantidad de electrones o la configuración electrónica de un gas noble. ¿Ok? Vamos a continuar con la carga formal. Segundo nitrógeno, en este compuesto, 5 electrones de valencia siempre. En este caso, no tiene electrones no enlazados y solo tiene 4 enlaces. Entonces, este tiene carga formal más 1. El oxígeno, 6 electrones de valencia, tiene 4 electrones no enlazados y 2 enlaces, perdón. Entonces aquí, este tiene carga formal igual a 0. ¿Okay? En el último compuesto, primer nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Aquí yo puedo contar 6 electrones no enlazados, un enlace. Entonces su carga formal es menos 2. ¿Ok? Segundo nitrógeno, 5 electrones de valencia siempre, 0 electrones no enlazados en este compuesto y puedo contar 1, 2, 3, 4 enlaces. Entonces su carga formal es positivo 1. Para el oxígeno tenemos 6 electrones de valencia menos 2 electrones no enlazados menos 3 enlaces nos da más 1. ¿Ok? Sabemos que la estructura mejor va a minimizar carga formal. Entonces,
Ok, tenemos una pregunta en el chat. Si el elemento en el centro tiende a tener, o si es posible que el elemento en el centro tiene electrones no enlazados, y sí, es posible. Es solo que en este ejemplo no lo tenemos. ¿Ok? Pero vamos a notar que este tiene mucha carga formal. Entonces, no es la estructura mejor. Podemos minimizar la carga formal a solo un átomo con carga positiva y un átomo con carga formal negativa. Entonces, la pregunta es si es mejor tener carga formal negativa en un nitrógeno o en un oxígeno. Y en este caso, entonces, en ambos casos tenemos un nitrógeno con carga formal igual a 1, pero aquí es el oxígeno con carga menos 1 y aquí es el nitrógeno con carga menos 1. ¿Ok? Entonces, este es más estable con la carga negativa en oxígeno por su mayor electronegatividad. ¿Okay? Entonces, este es el compuesto que vamos a elegir. Voy a hacer este mejor. Entonces, este es mejor. ¿Más preguntas aquí? Ahora vamos a ver cómo dibujar una estructura de Lewis de moléculas poliatómicas. La habilidad de dibujar estructuras de Lewis es muy importante y hay que practicarlo varias veces, ¿ok? Entonces, es muy importante que realizan las prácticas que tienen que ver con estructuras de Lewis, porque es importante tener esta habilidad, porque en el capítulo de geometría molecular es imposible tener la respuesta correcta si no tiene la estructura de Lewis de la molécula correcta. Ok, esos son los pasos para dibujar una estructura de Lewis. Se ve como es mucho, pero con la práctica va a ver que es muy sistemático. Okay. Primero, vamos a identificar el átomo central basado en la fórmula. Entonces, el ejemplo aquí es el CO2. Cuando hay solo dos elementos, el átomo central es el primer elemento. ¿Ok? El segundo ejemplo que tenemos es NCS con carga negativa. En este caso hay tres elementos, entonces el átomo central es el elemento central, es decir, el carbono en el segundo ejemplo. Vamos a notar que el hidrógeno nunca es el átomo central. ¿Okay? A veces va a aparecer primero en una fórmula o en el centro de una fórmula, pero no es el átomo central. ¿Okay? Entonces, tengo mi átomo central identificado. Por favor. En este caso es el carbono. Y ahora voy a hacer la suma del número de electrones de valencia de cada átomo en el compuesto. El hidrógeno nunca va a ser el átomo central porque el hidrógeno solo puede formar un enlace sencillo y nada más. Para ser un átomo central va a formar dos o más enlaces. ¿Okay?
Buena pregunta. Gracias. Ok, ahora vamos a hacer la suma de electrones de valencia del compuesto. Entonces, el carbono, por su posición en la tabla periódica, trae 4 carbonos y los 2 oxígenos, cada uno trae 6. Bueno, voy a hacerlo así, 2 pasos. El compuesto CO2 tiene un carbono y 2 oxígenos. ¿Okay? Entonces, carbono aquí tiene 1, 2, 3, 4 electrones. Cada oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones de valencia. Entonces, yo tengo 4 más 2 por 6. Este me da 16 electrones de valencia. ¿Okay? Ahora vamos a hacer paso 3. Hay que escribir el átomo central con un enlace simple a cada otro átomo. ¿Ok? No tan mal. Voy a poner el carbón en el centro. Y un enlace sencillo a cada otro átomo. ¿Okay? Vamos a notar que cada enlace sencillo ocupa 2 electrones. Entonces, de los 16 electrones que tengo disponible, ya he utilizado 4. Ahora vamos a llenar el octeto de cada átomo no central. ¿Okay? Entonces, primer oxígeno, ahora tiene 2 electrones. Entonces voy a llenar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. ¿Okay? Otro oxígeno. Tiene 2, ahora 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. Con este he utilizado 8 más 8, he utilizado todos mis 16 electrones de valencia. Entonces, paso 5, en que trato de llenar el octeto del átomo central, solo puedo hacer este si hay electrones de valencia sobrados, que hay un exceso de electrones de valencia, pero ahora he utilizado todos los electrones de valencia. Entonces, paso a número 6. Hay que formar enlaces múltiples para llenar el octeto del átomo central si es necesario. Aquí está el carbón. Pobre carbono solo tiene 4 electrones. Necesita 4 electrones más. Entonces, yo voy a formar enlaces múltiples para agregar. Este va a ser compartir 2 electrones para que el carbono tiene 6. Y puedo hacerlo así también. Para que ahora el átomo central, el carbono, va a tener 8 electrones. ¿Okay? Como consecuencia, la estructura actual es oxígeno, enlace doble, carbón, enlace doble, oxígeno, y cada oxígeno tiene 4 electrones no enlazados. ¿Ok? Vamos a verificar que cada átomo tiene el octeto lleno. Entonces, este oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. Este carbono tiene 2, 4, 6, 8 electrones. ¿Todo bien? Este oxígeno tiene 2, 4, 6, 8 electrones. Súper bien. ¿Okay?
vamos a notar que también era posible hacer la estructura para llenar el octeto del carbono, puedo hacer este. Es otra opción. Aquí, todos los octetos están llenos, pero cuando yo calculo la carga formal, voy a ver que este tiene carga formal negativa. Este va a tener carga formal 6 menos 2 menos 3 positiva. Y en este elemento, cada carga formal es igual a 0. Entonces, este es el mejor compuesto. ¿Okay? En este momento, paso 8 tiene que ver con estructuras de resonancia. Ese es cuando hay varias estructuras que cumplen con la carga formal, minimización de carga formal de una manera igual. Pero en el caso de dióxido de carbono, un compuesto con el enlace triple tiene más carga formal de otra estructura que solo tiene cargas dobles, enlaces dobles. Entonces no hay resonancia. Ahora vamos a hacer el mismo paso para NCS negativa. ¿Okay? El átomo central aquí es el carbono, porque hay 3 elementos. El elemento central es el átomo central. Ahora voy a calcular la cantidad de electrones de valencia que hay. Entonces voy a hacer la suma de nitrógeno más carbono más azufre y la carga negativa indica que hay un exceso de un electrón. ¿Okay? Entonces vamos a tener los 5 electrones que vienen del nitrógeno más los 4 electrones que vienen del carbón. El azufre, utilizando la tabla periódica, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones de valencia. Entonces, agregamos aquí 6 electrones desde el azufre más un electrón en exceso para hacer la carga total negativa. Entonces, con este tenemos 16 electrones de valencia. ¿Okay? Tenemos una pregunta en el chat. ¿Qué hacemos cuando es el hidrógeno? Es el átomo central en la fórmula, pero no puede ser en el compuesto. Entonces será el primer elemento. Y vamos a ver un ejemplo de este en un momento. Ok. Boom. Ok, tenemos 16 electrones para formar enlaces y para llenar octetos con electrones no enlazados. Entonces ahora voy a dibujar mi estructura con el átomo central y un enlace sencillo a cada átomo no central. Voy a seguir llenando el octeto con los 16 electrones de valencia. Entonces, el octeto de cada átomo no central, estoy agregando electrones hasta que tiene su octeto lleno. Después de hacer he utilizado todos mis 16 electrones, entonces no puedo poner ningún electrón en el carbono, en el átomo central. Por lo tanto, yo voy a formar el
compuesto con el carbono, con su octeto lleno, utilizando enlaces múltiples. Entonces puede ser así. Y aquí. Entonces literalmente voy a mover los electrones no enlazados del nitrógeno para hacer los enlaces compartidos con el carbono y el nitrógeno. Como resultado, tengo este compuesto. ¿Ok? Y ahora voy a calcular la carga formal de cada átomo. Para el nitrógeno, en este compuesto, el nitrógeno es 5 electrones de valencia menos 4 electrones no enlazados menos 2 enlaces es igual a negativo 1. El carbono es igual a 4 electrones de valencia, 0 electrones no enlazados y 4 enlaces. Entonces el carbono tiene carga formal igual a 0. El azufre tiene 6 electrones de valencia menos 4 electrones no enlazados menos 2 enlaces es igual a 0 para su carga formal. Que el nitrógeno tiene 1, 2, 3, 4, 5 electrones de valencia. ¿Okay? Entonces, sigamos todos esos pasos. Primero escribimos identificamos el átomo central. Calculamos cuántos electrones de valencia podemos tener. La diferencia aquí es que este compuesto tiene una carga negativa. Una carga negativa indica que hay un exceso de electrones. En este caso, la carga es negativa 1. Entonces, hay un exceso de un electrón. Entonces, cuando estamos calculando la cantidad de electrones de valencia, aquí viene de esta carga allá. ¿Qué pasó? Bueno, básicamente en la formación del compuesto, antes hubo una reacción de redox. ¿No? Entonces, al menos, un elemento antes había recibido un electrón en exceso. Sí imaginamos que al principio todo era neutro. Okay. Entonces, en la estructura, la primera estructura que hemos dibujado, tenemos el nitrógeno, tiene carga formal -1, el carbón 0 y el azufre 0. ¿Okay? Vamos a ver qué pasa si había elegido otros enlaces múltiples para completar el octeto de carbono. Entonces ahora regreso aquí y yo voy a formar un enlace triple entre el carbono y el azufre. Este va a resultar en
el nitrógeno. Enlace sencillo. Enlace triple azufre. Ahora el azufre solo tiene un par de electrones no enlazados. Y el nitrógeno sigue con 3 pares de electrones no enlazados. Cuando yo hago el cálculo de la carga formal en este compuesto, el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, 6 electrones no enlazados y un enlace. Entonces el nitrógeno tiene carga formal menos 2. El carbón tiene carga formal 4 electrones de valencia, menos 0 electrones no enlazados, menos 4 enlaces. Entonces este es neutro. Carga formal igual a 0. El azufre tiene 6 electrones de valencia, menos 2 electrones no enlazados, menos 4 enlaces, es igual a positivo 1. Entonces aquí podemos ver que este compuesto no es bueno porque tiene un exceso de carga formal. Tiene 2 átomos con una carga formal en vez del otro que tiene un solo átomo con una carga formal. Okay. Entonces este aquí no es bueno. Es en positivo, perdón. ¿Ok? Hay otra opción. Es posible formar un enlace triple entre el nitrógeno y el carbono. Voy a hacerlo en otra parte aquí, al lado. Entonces ahora vamos a formar el compuesto. Siempre con el carbono en el centro, nitrógeno y el azufre son los átomos no centrales. Y en este caso voy a formar el enlace triple con el nitrógeno, dejando solo un par de electrones no enlazados para el nitrógeno y dejando todos los electrones no enlazados del azufre. En este caso, el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, menos 2 electrones no enlazados, menos 3 enlaces, es igual a 0. El carbono tiene 4 electrones de valencia, menos 0 electrones no enlazados, menos 4 enlaces, es igual a 0. Y el azufre tiene 6 electrones de valencia, menos 6 electrones no enlazados, menos un enlace es igual a menos 1. Entonces podemos ver que el compuesto con un enlace triple entre el nitrógeno y carbono solo tiene la carga formal de menos 1 en el azufre. ¿Okay? En el primer compuesto o estructura que habíamos dibujado, la carga formal menos 1 se encuentra en el nitrógeno. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es mejor? Tenemos que sacar una tabla con electronegatividad y encontramos que la electronegatividad de nitrógeno es mayor que la electronegatividad del azufre. Entonces, ¿cuál es más estable? ¿Tener carga negativa, carga formal negativa en el azufre o carga formal negativa en el
Entonces, tomando en cuenta podemos elegir como la mejor estructura. ¿Ok? Entonces, para adivinar cuál elemento tiene mayor electronegatividad, esperamos utilizar la tendencia en la tabla periódica. Pero dado que esos elementos, el nitrógeno y el azufre, uno es mayor, es más arriba y el otro es más a la derecha, es difícil saber cuál tiene el mayor electronegatividad. Entonces, saca el cuadro. Por ejemplo, para saber, ok. No, en el nitrógeno tiene mayor. Eso es lo que había dicho, sí. Que el nitrógeno es mayor que el azufre, porque el nitrógeno es 3,04 y el azufre es 2,58. ¿Ok? Bueno, gracias por la pregunta. Okay. Aquí tenemos una práctica en que hay que dibujar la estructura de Lewis. Por ejemplo, aquí tenemos solo 2 elementos y el hidrógeno es el primer átomo. Entonces, vamos a pensar que el hidrógeno es el átomo central, pero ese es imposible. Entonces, elegimos el oxígeno como el átomo central. ¿Ok? Y después seguir todos los pasos anteriores. Vamos a notar con este compuesto NO con carga positiva que la cantidad de electrones de valencia es la cantidad de electrones de valencia del nitrógeno más electrones de valencia del oxígeno menos 1. ¿Por qué? La carga positiva es por la ausencia de un electrón. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, para calcular la cantidad de electrones de valencia, restamos cargas positivas y sumamos cargas negativas. La respuesta aquí se encuentra en el solucionario del capítulo en el aula virtual. Ahora vamos a examinar un ejemplo en que hay resonancia. Entonces, tenemos el carbonato. Solo hay 2 elementos. El primer elemento es el átomo central. Tenemos el carbono más 3 oxígenos más un exceso de 2 electrones. Entonces, el carbono trae 4 electrones de valencia. Cada oxígeno trae 6. No hay que memorizar, simplemente contar la posición en la tabla periódica. ¿Okay? Y hay 2 electrones extra. Entonces, este nos da 24 electrones de valencia. Okay. Ya he empezado con la estructura carbono en el centro, un enlace sencillo a cada átomo no central. Y ahora vamos a llenar los electrones de valencia. Vamos a llenar el octeto de cada átomo no central. Entonces pongo aquí 6 alrededor de cada oxígeno, porque 6 electrones no enlazados más un enlace sencillo nos da 8 electrones para el oxígeno. ¿Okay? Pobre carbón, solo tiene 2, 4, 6 electrones. Entonces yo voy a formar un enlace múltiple para completar el octeto de carbono. Como resultado,
Voy a tener un enlace doble aquí. Dos electrones de valencia para este oxígeno. No, de valencia, perdón, dos electrones no enlazados. Y aquí para lo demás. El 4 aquí que corresponde a ese carbón es porque el carbón se encuentra en la tabla periódica 1, 2, 3, 4 bloques. Ese es la cuarta bloque. ¿Ok? Ok. Dígame, ¿hay alguna razón que debemos elegir este oxígeno para formar un enlace múltiple? Porque cada uno es igual. Entonces, puedo poner enlace múltiple aquí o puedo ponerlo aquí o puedo poner enlace múltiple aquí. Voy a tratar de hacer ese más obvio. Okay. Y otra vez voy a llenar todos los electrones no enlazados. Ups. Y aquí vamos a tener enlace múltiple. ¿Ok? Entonces, esos son estructuras de resonancia. Entonces, la molécula puede convertirse entre esta estructura, la otra estructura y la otra estructura. Como consecuencia, los electrones en enlace, en esta parte del enlace doble, aquí, rosada, pueden cambiar su posición en el compuesto. Este resulta, esos electrones tienen más espacio, entonces hay menos repulsión, electrón, electrón. Entonces, el compuesto con resonancia es más estable que un compuesto sin resonancia. O en otras palabras, resonancia aumenta la estabilidad de un compuesto. Una representación un poco diferente que podemos hacer de este compuesto es para indicar, olvidé calcular la carga formal de cada elemento. Entonces, el carbono, 4 menos 0 menos 4 es 0. Cada oxígeno que tiene 6 electrones no enlazados y un enlace tiene carga formal igual a menos 1. Y el oxígeno con 4 electrones
Dos enlaces tiene carga formal igual a 0. ¿Ok? Entonces ahora voy a representar esa resonancia como deslocalización de electrones. Entonces tenemos el carbono, los oxígenos, y vamos a notar que el enlace doble es como si está en cualquiera de esas tres ubicaciones casi a la misma vez. Entonces este es deslocalización. Profe, entonces en ese caso podríamos elegir cualquiera de esas para representarlo. En este caso, ustedes deben indicar que hay resonancia. Entonces va a dibujar los tres con este doble flecha entre. O puede representarlo aquí como un solo compuesto con los dos electrones enlazados deslocalizados y que en total este compuesto tiene carga 2 negativa. Vamos a notar que con la deslocalización no vamos a indicar la carga formal de un átomo individual, no vamos a indicar la posición de electrones no enlazados porque cambie. Entonces simplemente vamos a notar que la carga total es 2 negativa. Okay. Estructuras de resonancia afectan la longitud de enlace de un compuesto. Por ejemplo, este es el ozono. El ozono es una molécula con 3 átomos de oxígeno. Entonces, obviamente el oxígeno es el átomo central y tenemos 2 otros oxígenos no centrales. Este tiene 3 oxígenos, entonces 3 por 6 electrones de valencia nos da un total de 18 electrones de valencia. Y eso lo voy a agregar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por el enlace. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pero tengo 18. Entonces voy a agregar 2 más aquí en el oxígeno central. Pero el pobre oxígeno central aún no tiene el octeto lleno. Entonces voy a formar un enlace múltiple. Este resulta en el oxígeno central con un enlace doble a un oxígeno, enlace sencillo al otro oxígeno. Voy a llenar los electrones no enlazados. Puedo notar que cada oxígeno tiene 8 electrones, tiene el octeto lleno. Voy a calcular la carga formal. Okay. El primer oxígeno tiene 6 electrones de valencia, 6 electrones no enlazados y un enlace que es -1. El segundo oxígeno tiene 6 electrones de valencia, solo veo 2 electrones no enlazados y veo 3 enlaces. Entonces, este es igual a +1.
Ah, no, perdón. -1. No. Eso es en 2. Perdón. Entonces aquí vamos a tener +1. Eso es mejor. Ok, tercer oxígeno. 6 electrones de valencia. 4 electrones no enlazados. Y 2 enlaces. Resulta en una carga formal igual a 0. Okay. Entonces tenemos aquí carga formal negativa, carga formal positiva, pero la carga total es 0. Y la carga total aquí también es 0. Entonces, al menos sabemos que no estamos completamente incorrectos. Okay. Entonces, aquí tenemos esta resonancia, pero también sabemos que formar un enlace doble al lado derecha era completamente arbitrario. Entonces también puedo formar el compuesto con el enlace doble al lado izquierdo. Y aquí tenemos esta estructura con la carga positiva en el centro y la carga negativa a un lado. Lo que podemos notar es que la longitud de enlace de un oxígeno entre otro oxígeno, enlace sencillo, es 148 picómetros. El enlace doble entre oxígenos es 121 picómetros. Pero para el O3 se mide el enlace, tiene un promedio de 1,28. Este es porque lo que tenemos es deslocalización de los electrones. Y eso resulta en enlaces que no son exactamente sencillos y no es exactamente doble tampoco. Entonces tenemos este. Entonces, esa es evidencia experimental de que los electrones tienen deslocalización. El benceno es un compuesto muy importante en química orgánica y a veces vamos a utilizarlo en este curso como un disolvente no polar. Y eso es importante cuando estudiamos fuerzas intermoleculares. Ok. El benceno es un anillo de 6 carbonos. Cada uno unido con un enlace y con un hidrógeno. También hay electrones dobles. Este tiene resonancia porque la posición de los electrones, de los enlaces dobles, puede cambiar. Aquí. Podemos notar que ese es un montón de enlaces entre carbono y entre hidrógeno. Entonces, lo que utilizamos es simplemente este es benceno
Cada vértice es un carbono. Si el carbono no tiene 4 enlaces a otros carbonos o otros elementos, está entendido que también hay hidrógenos. Este tipo de dibujar una estructura no es importante para química general, solo que deben reconocer el benceno y también para notar la deslocalización, puedo hacer este mejor, de los electrones. Frecuentemente ponemos un circulito. En el centro. Y la evidencia que tenemos por esa deslocalización de carbonos es que carbono sencillo tiene una longitud de 154 picómetros. Carbono doble tiene longitud de 133 picómetros. Y en el benceno se encuentra a una longitud entre el doble, no, perdón, es un poco menos del triple. Bueno, supongo que en este caso es porque hay tanta resonancia. El enlace es más fuerte de lo que esperamos y por eso la longitud es menor.